Hey, hola comunidad Financial Sphere. En este video abordaré acerca del déficit en economía. El déficit, tanto en términos financieros como económicos, se produce cuando los gastos superan a los ingresos. Las importaciones a las exportaciones, por ejemplo, un déficit comercial, o los pasivos a los activos, que esto estaría más dirigido hacia la contabilidad. Un déficit es sinónimo de carencia o pérdida y es todo lo contrario a un superávit. Para entender mucho mejor este término es necesario que identificamos los tipos de déficit. Los podríamos dividir ampliamente en dos categorías. El primero es el déficit fiscal o presupuestario y el segundo es el déficit comercial. El déficit fiscal o presupuestario me gustaría diferenciarlo. Y es que se le suele conocer al déficit presupuestario como cuando un gobierno define o determina la cantidad de déficit que manejará durante sus años de gobierno. Si es algo que está previsto. En cambio, el déficit fiscal es algo que es imprevisto, ¿sí? Se dio por ciertas circunstancias que no se pueden manejar, que no se pueden controlar. Por ejemplo, la pandemia de la COVID-19. Y es que muchos países no tenían planificados estos gastos. Sin embargo, los tuvieron que llevar a cabo, ¿sí? Esta es una diferenciación que podría ser hasta irrelevante. Sin embargo, pues muchos medios sí los consideran como si fueran exactamente los mismos, solo quise compartírselos para que lo tuvieran de alguna manera en cuenta. El déficit fiscal o presupuestario se produce cuando un gobierno gasta más en un año determinado de lo que recauda en ingresos, como los impuestos, que recordemos que es la principal fuente de ingresos de un gobierno, que esto lo mencioné en anteriores videos. El déficit de un año, sumado a los de los años anteriores, constituye la deuda nacional del país o la deuda pública. Para entender mucho mejor en este ejemplo, me gustaría compartirles una tabla que proviene del Eurostat, que es la Oficina Europea de Estadística, que es un organismo perteneciente a la Comisión Europea, en donde identificamos durante los 4 últimos años el déficit o el superávit de un gobierno, sus gastos, sus ingresos y la deuda del mismo. De hecho, lo señalé con las iniciales, con colores, los gastos con la letra G en rojo, los ingresos con la letra I en verde y la deuda con la letra D en color azul. ¿Qué ocurre aquí? Nos vamos a enfocar más que todo en el año 2020. ¿Sí? En el año 2020 España tiene unos gastos del 52,3% del GDP. El GDP, que es el Gross Domestic Product, es igual al PIB, que es el Producto Interno Bruto, para que lo tengan en cuenta. Esos fueron los gastos y los ingresos fueron del 41,3% del PIB. Si restamos los gastos, los ingresos, el porcentaje de los ingresos menos el porcentaje de los gastos, nos da un déficit de el menos 11%, que es lo que se puede evidenciar por encima de estos dos números, menos 11% del PIB, que eso en números sería un total de menos 123.072 millones de euros de déficit en el 2020. Por otro lado, identificamos la deuda que tuvo España en el 2020, que fue el 120. Esta es la deuda total, la deuda pública que ha tenido España ya sumada con las anteriores, que fue del 120% del PIB. Ese número sería 1.345.570 millones de euros, una gran cantidad de dinero. Y este es un ejemplo de España, de igual manera con muchos países, algunos aumentaron su déficit, otros lo mantuvieron, que es lo que identificaremos en la siguiente tabla. Y esta fuente también es de la Eurostat, proveniente del país. Y aquí podemos identificar que España tiene el mayor déficit del menos 11%, como lo evidenciamos en la tabla anterior. La deuda alcanza el 120% del PIB. Aquí, España. Por el contrario, podemos identificar Grecia. Grecia fue el país con más deuda pública, con un déficit de casi el 10%. Cambio, haciendo la comparación con como Dinamarca, que es el país con menor déficit, ¿sí? Y también uno de los que menos deuda tiene. Estos son ejemplos de países de la eurozona.
Ahora pasemos con el otro tipo de déficit, que es el déficit comercial. Hay un déficit comercial cuando el valor de las importaciones de un país supera el valor de sus exportaciones. En efecto, sale más dinero del país del que entra, lo que puede provocar una caída del valor de su moneda, así como una reducción en el empleo. Y un ejemplo de esto podría ser estos datos brindados por el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es el que se encarga de brindar todas las estadísticas y datos en Colombia, acerca de la balanza comercial anual, ¿sí? Pero, ¿qué es la balanza comercial? La balanza comercial básicamente son las exportaciones menos las importaciones. Con esto podemos identificar si un país tiene déficit o superávit en cuanto a sus relaciones comerciales, ¿sí? En cuanto a sus importaciones y exportaciones. En esta tabla podemos identificar la estadística de la balanza comercial anual de Colombia. Como podemos ver, en 2020 las exportaciones en Colombia llegaron a 32.056 millones de dólares. En cambio, las importaciones fueron de 41.185 millones de dólares. Es decir, las importaciones fueron superiores a las exportaciones. Esto nos da una balanza de menos 10.130 millones de dólares de déficit, ¿sí? Y esto es lo que ha ocurrido. Bueno, en 2021 este dato es hasta el mes de abril, ¿sí? Por eso no lo quiero pues destacar mucho, pero sí los anteriores. Y es que Colombia se ha encontrado en un déficit en su balanza comercial desde hace bastante tiempo, de hecho desde el 2014, que tuvo un déficit de 6.231 millones de dólares. Y ha venido aumentando, disminuyendo, aumentando, y no ha logrado pues tener resultados positivos en su balanza. Y este es un ejemplo de Colombia, y de hecho estos datos también los pueden mostrar en meses, ¿sí? La balanza comercial de abril, de mayo, de enero, de febrero, ¿sí? Ya después de identificado esto, es necesario que tengamos en cuenta las posturas a favor y en contra em, hacia el déficit. A favor podemos encontrar posturas hasta de economistas como John Maynard Keynes, que considera, junto con otros, que el déficit le permite al gobierno adquirir más bienes y servicios que puedan estimular la economía y la industria nacional. Cambio en contra, muchos sostenían que los gobiernos no deberían incurrir en déficits fiscales con regularidad porque el coste del servicio de la deuda, el coste de la deuda, consume recursos que el gobierno podría emplear de forma más productiva, por ejemplo, en educación, en vivienda, en infraestructuras públicas. Mientras que algunos dicen que puede estimular un poco más la economía, otros están en contra porque ese dinero que se paga en déficit en el largo plazo se podría invertir en algún sector que produzca, no sé, mayor beneficio. Y aquí es como entender, ¿no? Que son diferentes posturas. Y, y en sí un déficit a largo plazo sí es insostenible y le haría al gobierno perder demasiado dinero. Y eso es en lo que están de acuerdo los que están en contra del déficit. Sin embargo, con la pandemia del COVID-19 podemos identificar que un déficit en el corto plazo no es tan dañino, por supuesto, depende de cómo lo maneje el gobierno. Porque si de pronto los gobiernos no hubieran gastado más de lo que recibían, muchísimas personas en la mayoría de países se hubieran muerto. ¿Sí? La mayoría de gobiernos, su déficit aumentó porque les tocó invertir más en vacunas, más en logística, en todo esa planeación. Y también en cuarentenas, también muchas empresas quebraron. Y entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en Colombia, el gobierno tuvo que generar algunos subsidios para las micros, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de estimular la economía y la industria nacional. Entonces, a corto plazo, digamos, nos dimos cuenta que a raíz del COVID-19, un déficit no depende de cómo se maneje, es hasta necesario, sí. Y entonces esto depende mucho pues, de las posturas económicas de nuestros gobernantes de cada país. Hay unos que son más ortodoxos, que están más ceñidos a las reglas, a las tradiciones. En cambio hay otros más heterodoxos que les gusta tomar más riesgos, ¿sí? Y pues todo esto pues varía. Y esto fue una explicación con ejemplos muy cotidianos
del déficit, tanto en economía, pero también en finanzas. Este término lo vamos a aplicar en diferentes contextos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, la pueden compartir en los comentarios. De hecho, me gustaría que compartieran, no importa la fecha en la que vean este video, qué opinan acerca del déficit, en qué país consideran como un ejemplo a seguir en su manejo hacia el déficit y más cosas acerca de cómo vieron el video y qué les pareció. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.